Bueno, buenos días para todos. Ahí veo que van entrando. Vamos a dar unos minutos para que terminen de ingresar y se acomoden y empezamos. Si alguno no ve o no escucha, bueno, si no escucha es complicado, pero si no ve, que mande un mensajito. Por acá pareciera que está todo funcionando perfecto. Debería estar viendo la pantalla de la charla. A ver, bueno, vamos a ir empezando de vuelta en honor a los que están. Gracias, José, por el mensaje. Em, la charla de hoy es más conceptual. Son temas que en general uno no aborda por estar más ocupado digamos, de la coyuntura, que si el blanqueo sí, que si el blanqueo no, que tal reforma en Bolivia, que Venezuela, que el debate de Trump y Kamala y demás, y uno termina viendo cosas más coyunturales, pero cada tanto es bueno poner pausa y pensar un poco en que en general cuando hablamos de cuidar el patrimonio, de estructurar el patrimonio y demás, estamos asumiendo que todos entendemos qué significa riqueza, que todos sabemos o tenemos los mismos conocimientos al respecto o las mismas ideas. Y muchas veces obviamente no es así. Entonces, la idea de esta charla, que es mucho más digamos, soft, es tratar de tocar varios temas vinculados yo diría con las cuestiones que tienen que darse necesariamente para poder empezar a hablar de planificación patrimonial. La planificación patrimonial no la puede imponer de arriba para abajo, es algo que tiene que estar en la cultura familiar de alguna manera. Y si uno no viene con esa cultura familiar, por ahí puede crearla en su familia actual. Em, cuando la planificación se hace como consecuencia, como respuesta a una norma específica, en realidad termina siendo algo totalmente parcial que resuelve una cuestión puntual o que aprovecha algún agujero legal o lo que sea, pero no termina de sentar las raíces para que, yo diría, el patrimonio familiar crezca, el patrimonio familiar esté sujeto a menos riesgos y la estructura que uno tenga sea consistente con los valores que tiene esa familia, que obviamente de familia a familia crecen. Entonces, vamos a empezar. No creo que les tome mucho tiempo esta mañana. Obviamente, si quieren hacer preguntas, o levanten la mano o la ponen en el cuadro del chat, voy a tratar de estar mirándolo. Y si no, al final, si alguien quiere compartir alguna experiencia o anécdota o contar cómo afronta estos temas en su casa, perfecto. Y si no, bueno, nada, yo empiezo y avanzo y supongo que en media horita, 40 minutos, termino de compartir lo que quería compartirles. Primer punto es, bueno, hace poco hubo una serie muy, muy conocida que justamente hablaba del tema sucesión. Yo siempre digo, ¿por qué fue un éxito? Básicamente, porque no hubo planificación. Si hubiera habido planificación, el Logan fallecía, se repartían los activos, o el Trust empezaba a manejar la empresa y se acabó el tema. Como no planificó, como no dejó nada estructurado, como no había grandes charlas familiares al respecto ni bajada de línea, bueno, fueron varias temporadas de conflictos, idas y vueltas, y de pérdida de valor de la empresa, de distanciamiento de los hermanos, bueno, todo eso ya lo vieron y el que no lo vio, le recomiendo que lo vea. Pero cuando decimos que no hubo o no hubieron charlas familiares, no hubo un intercambio sobre qué significaba la empresa para la familia, cuál era el objetivo después del fallecimiento del protagonista, eh, qué valores tenía la familia en materia de dinero, de riqueza. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es decir, ¿qué es lo que deberíamos conversar en familia para que la planificación patrimonial sea no solo exitosa, sino algo natural? De hecho, en general es exitosa cuando es algo natural. Obviamente, esto va a depender y va a cambiar de familias en familias y tiene mucha diferencia, hay muchas diferencias teniendo en cuenta la edad de los miembros de la familia. Sin embargo, uno puede estos mismos temas tocarlos con gente de diferentes edades con diferente grado de profundidad. Entonces, lo que vamos a tratar de compartir es, en primer lugar, información sobre el patrimonio familiar. Y no me refiero, en principio, obviamente, a edades tempranas, de montos exactos.
pero sí información sobre qué estructuras existen, qué tipo de inversiones hace la familia, quiénes son los asesores a los cuales hay que contactar si pasa algo, etcétera. Si quieren compartir los montos, perfecto, bárbaro. Hay familias que lo hacen, otras que no, hay familias que lo comparten a cierto nivel, pero hablar del patrimonio y en qué consiste y cómo está armado es algo que es positivo. ¿Qué más uno puede compartir? Bueno, obviamente uno puede abrirse un poco más y en vez de decir, o además de decir, tenemos esto y lo otro armado de tal manera, uno puede hablar de dudas, de preguntas, de inseguridades, de cosas que no está seguro. De vuelta, sobre todo a ciertas edades. Es muy importante, y eso sí es más desde chicos, hablar de valores. Y acá me estoy refiriendo a qué significa la riqueza familiar, qué significa el patrimonio. Eh, También habla de conceptos como trabajo, esfuerzo, dinero. Eso no tiene que ver con la planificación, pero algo tiene que ver. Tiene que ver obviamente con la riqueza. Y después objetivos familiares, es decir, somos una familia donde eh, nos ocupamos todos de la salud y la educación de los demás miembros, aunque no sean puntualmente mi hijo, por ejemplo, sea mi nieto o sea alguien lateral. Esto permite eventualmente, este tipo de objetivos permite eventualmente separar partes del patrimonio para ese tipo para lograr ese tipo de objetivos, digamos, en definitiva. A ver, hay un comentario ahí. Más allá de la división de bienes en sí en la empresa familiar, ¿hay forma de dejar el management en una o ciertas personas determinadas y asegurarse que después de la muerte no se hagan cambios en esa decisión? Sí, por supuesto. Y acá el punto de esa pregunta es este, o sea, si yo tengo ese objetivo, que es recontra válido, fíjense la cantidad de familias que tienen problemas por no haber resuelto eso. Hoy el Diario de la Nación en Argentina, Hugo Bayo hace un par de meses, la familia Ford, los chocolateros, o sea, por no hacer esto que me estaban preguntando recién. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que ahí, si ese es un objetivo, lo que hay que buscar después es una estructura jurídica que me permita lograr ese objetivo. Si yo, por ejemplo, quiero eso, pero divido los activos, después cada uno tiene sus votos y se acabó. Yo en ese caso, si quiero asegurar el manejo de un activo familiar, una empresa familiar, por ejemplo, más allá del fallecimiento de la generación actual, lo que tengo que tratar de hacer es que no se divida ese patrimonio o que se firme algún acuerdo de accionistas previo a la división o un protocolo familiar. Hay diferentes herramientas que me van a permitir con diferentes grados de ejecutabilidad que eso efectivamente pase. ¿Tá? Claudia pregunta, ¿a qué edad sugerís hablar del tema patrimonios con los hijos? Yo creo que, a diferencia de lo que mucha gente opina, cuando el tema está en la mesa siempre es algo mucho más natural. Si yo nunca hablé de plata con mis hijos, o nunca hablé de objetivos de planificación, sentarlo a los 18 años y decirle, ahora tenés 18, te voy a contar esto, para mí es tarde. Obviamente no vas a entrar en detalles por ahí de cantidades cuando el chico tiene 4 años, pero que empezar a hablar de dinero, que sea un tema que esté en la mesa, te diría yo, que sea un tema que no se oculte, que no sea un tema tabú, en definitiva. Eso es importante. Y cuanto antes se abre, es mejor, digamos, la verdad es esa. Bueno, creo que voy a seguir un poco más y después vemos unas preguntas. Pero bárbaro, interrumpan porque es la idea. O sea, esto es una charla informal y tal. Bueno, entonces, estos son los temas a compartir, son ejemplos de temas a compartir. Seguramente pueda haber más. Ahora, hablemos de riqueza. ¿Qué significa riqueza? ¿Qué es una persona rica? Y ahí tenemos un montón de acepciones distintas. Después les vamos a mandar copia de esta presentación, así que no hace falta ni que anoten ni que presten demasiada atención a los números. Pero bueno, si uno va, el concepto acá es este: si uno va a un banco y dice ¿qué es una persona rica? El banco tiene sus definiciones. Van cambiando por la inflación y el encarecimiento del estándar de vida, o de la calidad de vida, pero digamos, tienen definiciones. Tenés más de 5 millones, tenés menos de 30, sos high network, tenés más de 30, sos ultra high network, por ahí los bancos te piden 50, tenés más de 100, sos un institutional family. Está todo perfecto eso. Ahora, eso no es realmente lo que define una persona si es rica o no es rica. Cuando uno habla con la gente, clientes, asesores y demás, no con un banco, hay dos variables muy importantes. Uno es la independencia económica, que es de vuelta, y es importante, se mide en años, no en plata. Es cuántos años yo puedo vivir sin ganar plata. Eso es realmente, si yo puedo vivir 20 años, a ver, vamos a un ejemplo. Si yo tengo una familia que tiene un patrimonio de 5 millones de dólares y gasta, por las razones que sean, 1 millón para vivir,
y tengo otra familia que tiene 2,5 millones y gasta $250.000 para vivir, la segunda familia tiene una independencia económica mucho mayor. Con lo cual uno casi diría que tiene más riqueza la segunda familia que la primera, aunque el número de la primera sea más grande. La otra variable es el poder adquisitivo, que es básicamente el flujo. O sea, hay familias que no tienen por ahí un stock de activos muy grande, pero tienen un flujo con mucha certeza todos los años. Esa familia por ahí es más rica que una que tiene un stock y se lo está gastando. Entonces son dos variables que son importantes. Acá hay un gráfico que a mí me pareció siempre muy divertido que tiene que ver con qué le preocupa a las distintas cantidades, a la distinta gente, digamos, a medida que va teniendo más plata. Entonces dice, una persona que tiene un patrimonio de $10.000, a ver si lo puedo agrandar un poquito más. No, por alguna razón no puedo agrandar. Ahí va. Fíjense esto, una persona que tiene un patrimonio de $10.000 se preocupa o compara precios cuando va a comprar alimentos. Una persona que tiene un patrimonio de 100.000 no le preocupa los alimentos, le preocupa más cuando va a un restaurante a comer. Y si tiene 1 millón, se empieza a preocupar con el costo de las vacaciones. Si tiene 10 millones, se preocupa por el precio de la casa. Y si tiene más de 100 millones, bueno, es un precio, digamos, en definitiva. Pero esto tiene que ver con, de vuelta, diferentes etapas. Vamos a ver otro gráfico ahora que está basado en la pirámide de necesidades de Maslow, eh, obviamente aplicado a la parte financiera. Pero esto es muy importante porque es muy importante entender dónde uno está parado para planificar también. Yo no puedo ignorar de dónde estoy partiendo o a dónde quiero llegar. De vuelta, esto nos lleva a la diferencia entre wealthy y rich, que en español es muy difícil, uno diría rico y acaudalado, pero básicamente una persona wealthy es una persona que ya tiene un estilo de vida sostenible en el tiempo, digamos. Es una categoría un poco más alta que el rich, que es más concreto a tengo un patrimonio de X plata y por ahí lo puedo tener que gastar gran cantidad de dinero en mantener un cierto nivel de vida. Pero quiero a esto es importante también. Está basado, como dije antes, en la pirámide de Maslow. Y acá empiezan, digamos, de abajo para arriba, las distintas necesidades o focos financieros. Obviamente, cuando uno empieza a generar dinero en lo más bajo de la escala, digamos, lo que se preocupa es por las necesidades básicas, es decir, comida, digamos, alojamiento, transporte, salud, eventualmente. Cuando uno empieza a crecer, empieza a construir primero una red, digamos, de seguridad, es decir, un fondo de emergencia, y después empieza el proceso de acumular riqueza. Después se logra la independencia económica y después uno empieza a pensar en el legado. Es decir, uno no puede pensar en el legado cuando está construyendo su safety net de alguna manera. Ahora, esto es importante, nosotros siempre hablamos con clientes que si uno se fija en la riqueza intergeneracional, porque acá el punto es ese, o sea, si yo voy a tomar la riqueza como algo de mi familia nuclear o inclusive de mi persona, poco de lo que vamos a ver acá tiene demasiado sentido. Es decir, ¿para qué voy a planificar si yo entiendo que la riqueza empezó conmigo y terminó conmigo? Y no está mal, acá esto no se trata de bien o de mal. Si yo realmente pienso, como dice acá Modigliani y Suchovicki lo cuenta con mucho más humor, que la herencia es un error de cálculo, entonces nada de esto tiene sentido. Es vivo mi vida, trato de hacer lo más que puedo y lo que dejo, dejaré. Y si dejo deudas, dejo deudas y nadie hereda nada, y si dejo algo de plata, alguien hereda, pero no me importa en definitiva. Ahora, si sí me importa la riqueza intergeneracional, yo necesariamente voy a estar en una de dos situaciones. Y eso también genera decisiones a la hora de planificar. Yo puedo ser beneficiario de riqueza familiar. Es decir, ¿qué significa? Que mis padres o mis abuelos empezaron a pensar en la riqueza intergeneracional y empezaron a armar alguna estructura. Y yo por eso soy beneficiario de un trust o recibí algo, que puede ser educación inclusive, no importa, pero yo ya recibí algo vinculado a la generación de riqueza. O puedo ser un creador o un continuador, digamos, de riqueza familiar. Por ahí mis padres no tenían nada, o no le dieron importancia a esto, y yo decidí que desde que empiezo a ganar plata, yo algo voy a dejar para la próxima generación, quiero dejar valores, quiero dejar algo armado, poco, mucho, no importa, pero ya cuando manejo mi patrimonio no lo manejo con una visión de corto plazo de mi vida y de que cuando termine no me importa nada, sino que trato de crear mecanismos para que parte de la riqueza, no es que no la uso porque no llegue a usarla, no la uso porque no la quise usar, porque quiero que sea para otros miembros de mi familia futuro, porque quiero armar eso, digamos. Este, sigamos. Y fíjense que es importante porque nosotros
seguimos sin hablar de montos. El único ejemplo que hay de montos es de los bancos, porque realmente es lo que pasa, los bancos hablan de montos. Nosotros cuando hablamos de situaciones familiares que necesiten planificación, esto si alguien me escuchó antes lo habrá visto, nosotros tratamos de no hablar de montos. Primero, cuando hablamos con clientes no les preguntamos los montos, es algo que se haga estrictamente necesario. Y segundo, fíjense acá un ejemplo, y podríamos poner 50 ejemplos más. Estos son ejemplos, 10 12 ejemplos de situaciones que ameritan estructurar un patrimonio o planificar un patrimonio, más allá de que tengas lo que tengas. Si yo tengo problemas de liquidez, algo voy a tener que dejar armado, aunque sea una bolsita con cash para que el que venga después mío pueda hacer algunos pagos. Eso es planificación patrimonial. No hay un trust para planificar un patrimonio. En muchos casos sí, pero en muchos casos no. Si yo veo que el activo principal es una empresa familiar, como mencionaban antes en la pregunta, por supuesto que tengo que planificar. Si no, va a ser un desastre. O sea, yo me muero, las acciones se dividen entre mis hijos. Si tengo dos, cagamos porque es 50 y 50. Si tengo tres, dos se pueden juntar contra uno. Si tengo otros socios, es un problema. Eh, entonces, todas estas situaciones que están acá, que vuelvo a insistir, después les voy a pasar copia de esto, así lo tienen, todas estas situaciones ameritan planificar aunque tenga 3 pesos con 50. Y de vuelta, el único escenario donde me empieza a importar la cantidad de dinero es cuando tengo que ir a pagar mi planificación. Es decir, si yo tengo en total $200.000, pagar una estructura que me va a salir $10.000 por año no tiene mayor sentido. Entonces ahí sí tiene sentido. Pero es lo mismo que con cualquier otra cosa. Yo primero determino mi necesidad de tener un auto, después veo cuál puedo comprar. Esto es lo mismo. Uno no debería centrarse en cuánta plata tengo para ver si tengo que planificar. Uno tendría que sentarse en qué es lo que no me deja dormir a la noche, qué es lo que me está preocupando en cuanto a cómo estoy hoy estructurado a nivel patrimonial. Eh, Una pregunta, Guillermo, ¿qué recomendás si tengo hijos menores de edad y uno quisiese estructurarlo y arreglarlo? ¿Un trust? Bueno, un trust puede ser una excelente, digamos, estructura, muy versátil, muy completa, con un montón de cuestiones. Eh, el trust para hijos menores, para hijos vulnerables, para hijos incapaces, para hijos con problemas con el alcohol, drogas, juegos, hijos o padres o, digamos, beneficiarios en general, es una herramienta muy buena, lo mismo que para empresa familiar, porque me permite manejar la administración de eso cuando yo no estoy. Entonces, yo tengo hijos mayores de edad, por ahí suelto, digamos, de alguna manera la administración y con una sociedad lo puedo resolver. Cuando tengo hijos menores de edad, el trust es una ventaja respecto de la sociedad. Bien, sigamos. ¿Por dónde empezamos? Es decir, bueno, hay que planificar. Decidimos, a ver, decidimos que nos interesa la riqueza intergeneracional, nos interesa dejar armado el patrimonio, nos interesa reducir los problemas que mencionábamos en el slide anterior. ¿Cómo empezamos? Bueno, lo primero que tenemos que empezar es seteando objetivos, es decir, qué es lo que queremos alcanzar. No es lo mismo eh, que una familia diga, nuestros valores es pagar la menor cantidad de impuestos posible, lo único que nos importa es eso, vamos a planificar para optimizar fiscalmente el patrimonio, es una opción, y eso por ahí incluye que alguien se vaya a vivir a otro país, incluye otro tipo de soluciones. Y otro dice, no, nosotros lo que queremos es lo que ganamos, que se mantenga, no queremos ataques de terceros, no queremos que teníamos 10 ahora tenemos 3 porque tuvimos un juicio. Bueno, protección patrimonial en sentido puro y duro. Es otro la estructura que vamos a mencionar. Cambiándome de país, no, por ejemplo, no gano nada. Hay otros que dicen, no, yo la verdad vivo en un país inseguro, vivo en Bolivia, vivo en Venezuela, en Ecuador, en Argentina. Yo no quiero que el gobierno se meta con mis cosas, yo no quiero que un golpe de Estado, una revolución, el triunfo del populismo de un lado o del otro afecte lo que yo tengo, entonces me preocupa la seguridad jurídica. Y dependiendo qué me preocupa, que por supuesto la primera reacción es todo esto me preocupa, pero la idea es darle prioridad. Hay otra gente que da prioridad a las cuestiones, digamos, intrafamiliares. A mí no me importa la seguridad jurídica, sé que de alguna manera voy a andar bien, los juicios de terceros nunca he tenido, tengo pocos, tengo un seguro, los impuestos mientras yo más o menos pague algo decente no me preocupa, pero sí la parte intrafamiliar. No quiero que mis hijos se peleen, no quiero tener problemas con mi propia vulnerabilidad o incapacidad, no quiero tener que andar pidiéndole a mis hijos que me paguen el geriátrico el día de mañana, o que alguien decida sobre mi vida, por eso, si continúo en un tratamiento, por ejemplo. Todas son cuestiones que uno puede planificar. Hay gente que planifica de manera general y nombra personas para que tomen decisiones y otros que son, digamos, micromanagers y te pueden planificar hasta qué médico tienen que ir a ver para que los declaren incapaces y dónde quieren estar internados en el caso que les pase algo. Y es perfectamente válida una cosa y la otra. De vuelta, el objetivo acá es
tener tranquilidad. Y si yo para tener tranquilidad necesito no solo determinar, por ejemplo, que un médico determine mi incapacidad y no un juez, sino que un médico específico lo haga, lo puedo poner sin ningún tipo de problema. Bueno, seguimos avanzando. Eh, Estas son algunas de las preguntas que uno se hace. Hay 50 más, digamos. Nuestros clientes lo saben porque se las compartimos en general cuando estamos armando estructuras. Pero digamos, hay un montón de preguntas que uno tiene que hacerse cuando estamos buscando la estructura. Es decir, por ejemplo, yo estoy buscando mantener e incrementar mis bienes a largo plazo, sí o no. Quiero disfrutar mi patrimonio sin temor a que lo roben, lo confisquen, etcétera. Hay terceros a quien deba proteger o de quien deba protegerme. Eh, Estoy planificando para el retiro. Le quiero dejar algo a mis hijos o a mis familiares. ¿Cuál es el fin que le quiero dar a mis activos? Y ahí temas con filantropía, emprendedurismo, formación académica. Yo puedo ir otorgando más activos a quienes cumplan con determinados valores. Eh, Quiero que mis beneficiarios reciban todo junto, quiero que lo reciban escalonadamente. Si es escalonadamente, ¿cómo hago para asegurar que todos reciban más o menos activos con el mismo riesgo, el mismo liquidez, mismo retorno? ¿Tengo menores de edad? ¿No tengo menores de edad? ¿Tengo gente vulnerable? ¿No lo tengo? Quiero que cuando yo voy a repartir las cosas, alguien mire el contexto o simplemente lo reparto. Es decir, voy a pedirle a un protector, por ejemplo, o a alguien más que se fije si cuando estoy repartiendo un activo por ahí está mi hijo, no sé, quebrado y lo único que voy a hacer es pagar a los acreedores y no a mi hijo, por ejemplo, o está pasando por un divorcio, o está en un tratamiento por adicciones, eh, o no sé, o se está pensando en una mudanza, o por ahí conviene más adelante. ¿Quiero que eso pase o directamente divido? Eh, ¿Hay condiciones que quiero que se cumplan? ¿Quiero que se capaciten? Esto tiene que ver con la pregunta anterior de quién va a tomar las decisiones en la familia. ¿Voy a dejar a alguien a cargo de la empresa familiar? No. Voy a hacer un comité. Que de vuelta, todo esto tiene más sentido cuando volvamos al principio. Si yo voy hablando de estos temas con mis hijos todo el tiempo, es mucho más natural, porque ellos saben lo que yo pienso. Y aunque no lo haya dejado por escrito, que obviamente es lo recomendable, ellos más o menos van a saber lo que yo pienso. Eh, a mí mis hijos me sienten cansados que hable de esto, pero en definitiva, sé que cuando yo no esté, se van a manejar bien. Y eso me da tranquilidad a mí, lo cual no significa que a ustedes les dé tranquilidad. Ahora, de vuelta, muchas veces las peleas familiares tienen que ver, o sea, esto es algo muy simple que es obvio, pero que a veces vale la pena remarcar. Las peleas familiares en una herencia, por ejemplo, no se dan porque un hermano es bueno y un hermano es malo. Ni se dan porque la mujer de un hermano le llena la cabeza en general, hay excepciones, digamos. Se da muchas veces porque cada uno interpreta lo que quiere. O sea, no falta el caso que uno de los hijos diga, papá le hubiera encantado que mantengamos la empresa familiar, entonces no la vendamos, y el otro dice, no, papá le hubiera encantado que vendamos y hagamos con esta lo que nosotros quisiéramos, o que seamos felices con nuestras cosas propias y no con la empresa que él fundó. Las dos son interpretaciones válidas. ¿Cuál es la correcta? Bueno, no, si el papá no planificó y no puso nada por escrito, nunca vamos a saber cuál es la verdad. Entonces, muchas veces los dos se pelean pensando que están haciendo lo que el papá le hubiera gustado que hagan, y en realidad mi posición siempre frente a esos casos, y los vi mucho, es si tu papá le hubiera importado tanto, hubiera dejado algo. Evidentemente no le importó tanto, así que resolvámoslo de la manera posible, digamos, mejor para ustedes y para poder seguir adelante. Estoy seguro que su papá no hubiera querido que se peleen. Y creo que por ahí pasa la solución de alguna manera cuando tiene un conflicto y tiene que resolverlo. Pero el conflicto se evita con la planificación. Lo dijimos en la primera imagen de sucesión, o sea, planificación implica menos conflictos. Y a veces, yo también es algo que nosotros decimos a los clientes, cuando tenemos un cliente que viene y dice, quiero un trust porque no quiero que mis hijos se peleen, y uno le dice, mira, que sus hijos se peleen no depende de la educación, no del trust. Lo que tiene el trust, y eso es cierto, es que va a determinar cómo termina la pelea y la va a determinar en un momento bastante más rápido y más eficiente que ir a pelear a la justicia ordinaria. Entonces, muchas veces las estructuras no nos evitan una pelea ni un alejamiento, no son perfectas ni mucho menos, de vuelta, esto tiene mucho más que ver con la educación, pero sí nos permite determinar cómo va a terminar esa pelea, lo cual muchas veces genera el incentivo de no pelearse, porque ¿para qué me voy a pelear cuando ya sé cómo va a terminar esto? Eh, Los hijos bonitos se dan cuenta que hay plata por cómo uno vive y cómo gasta la plata. Hay que tener cuidado que las nuevas generaciones no quieran vivir de lo que heredan, reciban. Es importante la educación e información. Bueno, Piero, creo que hay muchas cosas que decís que son correctas, sobre todo lo último, que es igual la educación y la formación.
Yo disiento bastante con lo primero, pero bastante, por no decir que disiento totalmente. Nosotros estamos llenos de casos de gente que viene gastando como si tuviera 50 palos y no tiene nada, y está endeudada, o tiene muy poco, y gente que gasta como si tuviera 2 palos y tiene 50. Yo no creo para nada que como uno gaste represente lo que uno tiene. Lo que sí representa es el valor que le da el dinero. Y digamos, un papá gastador, una mamá gastadora, en general tienden a generar hijos gastadores o no gastadores, digamos, iguales en general. ¿No? No hay una reacción mucho ahí. Y en cambio, el que es más avaro genera gastadores. Ahí sí hay una reacción. Pero en general estamos generalizando, obviamente. Pero no creo, yo creo que no. Yo creo que hay que hablar Por supuesto que los hechos hablan más que las palabras, pero creo que hay que acompañarlos. Creo que hay que hablar mucho más de la riqueza de lo que se habla en estos días. La riqueza es tabú, porque aparte de ser rico está mal, aparentemente. Entonces, uno mismo tiene que decirle a sus hijos: mirá, esto lo ganamos rompiéndonos y no tiene nada de malo. A ver, los beneficios finales de hacer el sí en caso de tener ganancias y pagar impuestos en USA pueden ser informados por el convenio IGA. Bueno, Mariano, esto no es sobre IGA y FATCA, esto es una charla mucho más general. No quiero entrar en eso porque nos vamos a desviar y vamos a empezar con eso. Si querés mandar un mail de contesto, muy rápidamente, eh, lo que se genera básicamente es reporte cuando hay intereses y dinero de fuente americana. Pero realmente no quiero en serio entrar en este tema, no es nada que ver con lo que estamos planteando hoy. Bueno, justamente lo que estamos hablando es de irnos de la coyuntura para hablar de generalidades. Entonces, básicamente, como ya dije varias veces y voy a insistir en esto, es a la hora de planificar tener mucho más peso los objetivos y las preocupaciones, es decir, qué quiero lograr y de qué me quiero cubrir antes que el volumen de patrimonio. Volumen de patrimonio, voy a ser reiterativo, creo que es el día que lo voy a decir, pero por ahí lo digo una vez más, el volumen del patrimonio o el tamaño del patrimonio nos va a definir si compro o no compro determinada estructura. No si la estructura es conveniente o no. Yo puedo estar en una situación donde armamos, en teoría, una estructura espectacular que cubre todos mis objetivos y preocupaciones y que no la puedo pagar. Y bueno, iré a una un poco más, menos sofisticada que cubra o que resuelva algunas cosas y no todas, en definitiva. Pero de vuelta, el patrimonio solo entra a jugar, el tamaño entra solo a jugar ahí. De hecho, acá este es un ejemplo que justamente lo mostré en alguna charla sobre FATCA y demás, que es, fíjense como la situación de dos clientes es parecida, o la misma: matrimonio, 70 años, viven en Argentina, tienen dinero en cuentas bancarias y caja de seguridad, cuentas bancarias en el extranjero, propiedades en Argentina y en Miami. El objetivo de la primera es protegerse lo que va a venir, inseguridad jurídica, confiscación de ahorros, futuros impuestos, eh, asegurar la tranquilidad, con lo cual o va a ser un trust o se va a mudar de país, pero ese es el tipo de estructura que vamos a ir yendo, porque una sociedad no va a resolver nada, por ejemplo. Y estos tienen 4 hijos, tienen alguno buen incapacitado y demás, los cerebros no se llevan muy bien, están buscando otra cosa y podríamos terminar con otra tipo de estructura. En definitiva, los objetivos son más importantes que las situaciones y mucho más importante las dos que el dinero. Entonces, la estructura que vamos a realizar deberá ser por los objetivos, más allá del patrimonio, lo que acabamos de decir. Entendiendo los objetivos, es que se puede planificar y los objetivos son, fíjense lo que hablábamos antes: me preocupa la inseguridad jurídica, me preocupa que me confisquen, son todas necesidades humanas, preocupaciones humanas, no es un tema casi económico. Uno piensa que la protección tiene que ver con tener más plata y en realidad la protección tiene que ver con resolver algunas cuestiones que me preocupan y que por ahí no me dejan dormir y que quiero dejar resueltas. Voy a ir a algunas preguntas que tengo ahí dando vuelta y seguimos con esto. A ver, preguntas. Objetivo final: no conflicto entre hermanos y patrimonio de educación. ¿Hay manera de planificar esto, aunque haya actualmente un buen patrimonio líquido? Sí, claro. O sea, sin ninguna duda. Cualquiera de los objetivos que estamos hablando son posibles de planificar. Después uno tiene que ver cómo, digamos. Bueno, ahí preguntan qué es un trust. Básicamente es, bueno, de vuelta, no era el objetivo hablar de estructuras y de herramientas. El trust lo podemos definir como una suerte de fideicomiso bajo ley extranjera. Es un patrimonio de afectación. Es básicamente dejar parte del activo o todo el activo con una administración independiente para beneficio de los beneficiarios. Sale del patrimonio de uno y por ende no paga impuestos al patrimonio, por ejemplo, impuesto a la herencia, por ejemplo, bienes personales, por ejemplo, impuestos a grandes fortunas, aporte solidario, todo ese tipo de cosas no los paga y tampoco responde por nuestras deudas porque básicamente no es nuestro, en definitiva. Santiago, genial la charla. En tu experiencia, ¿qué diferencias resaltás más en familias entre Estados Unidos y Latam? ¿Y qué podemos aprender cada uno? Bueno, yo creo que
La diferencia es que en Estados Unidos se habla de plata desde el principio. O sea, eso es mucho más común. Em, yo siempre cuento un ejemplo que alguna vez alguno de ustedes lo habrá escuchado, que es una persona que se acerca, un cliente nuestro que viene a consultarnos y nos dice, mira, creo que ya es momento que le contemos a mi hijo lo que tengo. Yo nunca, están diciendo el ejemplo anterior, yo nunca me moví ni gasté en proporción al dinero que tengo. Él no sabe que lo tengo. Quiero que nos sentemos y le expliques qué es lo que tengo, cómo lo tengo, etcétera, etcétera. Y la pregunta siempre que hago es, ¿qué edad tiene el padre y qué edad tiene el hijo? Y dependiendo de dónde uno esté dando la charla, esto va a cambiar. En Estados Unidos alguien te va a decir, no, mira, el padre debe tener 40 años y el hijo 15. En otros lugares sube más. La realidad es que esto fue en Argentina y el padre tenía más de 80 años y el hijo 60. Y en ese momento se estaba enterando. Obviamente no es el mejor ejemplo. Pero entonces es más natural hablar de riqueza. Hay menos prejuicio, aunque está creciendo muchísimo. Contra la riqueza. Eh, Creo que en Argentina, en Latinoamérica en general, de México para abajo, tenemos más conciencia del concepto de familia. Entonces creo que cada uno puede obviamente aprender cosas del otro. Igual las grandes familias norteamericanas, digamos, hay familias, los Rockefeller viven de sus fondos y trusts familiares desde hace cientos de años y sin ningún problema, y son 30 y pico, 40 ramas de la familia que viven de ahí sin ningún tipo de inconveniente. Pero yo diría, como una generalización muy general, diría eso. Eh, a ver, bien, entonces, acá de vuelta, otra forma de mencionarlo, en la confluencia del contexto, la estructura familiar y los objetivos es donde se puede diseñar una hoja de ruta. Nosotros siempre aconsejamos que lo primero que una familia tiene que hacer es una hoja de ruta. Si nunca planificó, nunca pensó esto, es decir, bueno, a ver, pensemos, como dijimos antes, pensemos qué objetivos tenemos, pensemos qué cosa nos preocupa, charlémosla, armemos una hoja de ruta que no tiene por qué ejecutarse en ese momento, pero que nos va a ir mostrando el camino que uno debería ir siguiendo. Em, y la hoja de ruta, de vuelta, como siempre digo, es como un auto que tiene que uno mantener y llevar al service porque va cambiando. Con el tiempo, los chicos crecen, se casan, alguno va a vivir afuera, alguno tuvo algún problema, quizás hubo un divorcio, quizás hubo una enfermedad que nos puso más nerviosos, quizá alguien ganó la lotería, quizá hubo un muy buen negocio o una quiebra, y eso implica que todo lo que armamos tiene que adaptarse. Ahora, a cierto nivel de riqueza, cuando estamos hablando de las familias wealthy y demás, como hablábamos antes, yo puedo decir, bueno, mira, yo tengo un patrimonio que ya está, que es un patrimonio intergeneracional, que ahí me tocó o crear o cuidar, y ahí no me meto y no lo voy a tocar. Y tengo el patrimonio por ahí más chiquito de la familia inmediata, que por ahí ese lo voy adaptando a las necesidades, pero el otro no lo toco, el otro lo tengo más en el largo plazo, en definitiva. Eh, entonces, para lograr una planificación exitosa, ¿qué tengo que hacer? Primero entender el patrimonio, qué es lo que tengo, eh, pensar en los objetivos. Yo no puedo planificar sin objetivos, básicamente no existe esa posibilidad. Entender el sistema legal e impositivo que me aplica no solo en el país donde yo vivo, sino donde viven mis herederos y donde tengo activos, y conocer las herramientas de planificación para elegir las mejores, digamos. Ahora vamos a mencionarlas simplemente sin entrar a analizarlas porque hemos dado webinarios sobre cada herramienta, pero las vamos a mencionar al final. ¿Qué más es importante? Capacitar a los herederos, que fue lo primero que les dije, y hacerlos partícipes de la planificación. Tradicionalmente la planificación, al menos en América Latina, la hacía la persona que generaba los ingresos, o sea, el hombre o la mujer, el que generaba el ingreso era el que planificaba, muchas veces ni lo compartía con los demás, y cuando moría, ahí la gente se enteraba qué es lo que hizo. Con el tiempo se fue logrando que quizá el matrimonio participe en la planificación. En algunas familias que están más avanzadas en el tema lo comunican a los hijos y en las más avanzadas todavía los hijos participan. Ahora, no hay que confundirse. Yo no estoy diciendo que el hijo tenga que opinar y que se tenga que hacer lo que el hijo quiere, pero sí que pueda opinar. Después uno puede decir, mira, vos estás opinando con una visión de un chico de 17 años, gracias por el input y yo hago lo que quiero hacer y después te explico por qué lo hago. No estoy diciendo que un chico de 17 años tiene que planificar el patrimonio familiar. Lo que estoy diciendo es que a medida que más gente participe en la planificación, primero hay más compromiso para cumplirlo, que es muy importante, para que después no atacar lo que planificó el papá, o el tío o el abuelo. Y segundo, tiene que ver con la formación que mencionábamos antes. Acá tenemos otro importante que es la educación financiera. Podríamos hablar horas sobre esto, pero básicamente
La educación financiera nos va a ayudar no solo a mejorar el tema financiero, sino a evitar riesgos y a evitar que nos estafen. Eso que está muy, las estafas están a la orden del día y son muy comunes. Y también permiten que una persona, por ahí está el ejemplo ahí de Nicolas Cage y de Silvia, que uno tendría que pensar, bueno, Nicolas Cage llegó a tener un patrimonio de 50 millones de dólares, 150, perdón, millones de dólares, y lo perdió y quebró. De hecho, quebró más de una vez. Y esta maestra, que tenía un sueldo mucho más humilde, se retiró o falleció con 9 millones de dólares. Entonces, no simple, es de vuelta a lo que decíamos antes, no es tanto el stock, sino es cómo yo voy manejando los flujos que voy ganando, en definitiva. Eh, en resumen, entonces, y ahora voy a unas preguntas que quedaron ahí. En resumen, es educación más involucramiento de la familia, con objetivos claros, asesoría profesional, se estructura el patrimonio y se va revisando. Eso es una buena gestión de riqueza intergeneracional. Que de vuelta, puede no ser un objetivo. Yo no estoy diciendo que esto es lo correcto. Por ahí lo mejor es vivir la vida, dejar lo que uno deje, sobró, mal, como dijimos antes, es un mal cálculo o es un error de cálculo, listo, nada de todo esto gastamos tiempo ni nada y está también sumamente válido. Yo digo, si nos interesa generar riqueza intergeneracional, esto es lo que tenemos que hacer. Y las herramientas, porque dije que hacía mencionar, son estas, en general no hay muchas otras cosas, sociedades, testamentos, fundaciones, poderes que duran más allá del fallecimiento, mudanza internacional, trust, fondos de inversión y seguros. Y generalmente estas se combinan entre sí para lograr diferentes objetivos. Casi ninguna de estas por sí sola nos va a proteger o nos va a hacer alcanzar todos los objetivos que queremos. Bueno, acá tienen datos de contacto. Bueno, se fue, no hay datos. O sea, acá tienen datos de contacto por si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Les vamos a compartir esto. Y ahora tengo algunos comentarios y preguntas que voy a contestar antes de liberarlos. ¿Qué procedimiento ofrece Untitled para hacer una primera consulta sobre el patrimonio de una familia o persona y ver herramientas? Bueno, justamente nosotros tenemos que de vuelta no es el objetivo acá, pero nosotros tenemos un producto, entre comillas, o un servicio que se llama consulta diagnóstica, que justamente es una reunión con la familia o con los padres o con el padre o con la madre, con quien quieran, de hasta una hora donde hablamos justamente de objetivos de planificación, hablamos de eh, activos sin los montos en principio y entregamos como resultado una hoja de ruta con recomendaciones. Eh, bueno, hay un anónimo que dice, muchas gracias por todo, desde que leí sus libros y lo escucho me abrió la cabeza, abrí una vida con ustedes y lo mejor es que sigo aprendiendo y no soy millonario. Al contrario, solo quiero que lo que sobra vaya a las manos correctas. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por el comentario. Eh, Sí, me falta, ahí cada quien contestó, me falta capacitar a nuestras hijas, creo que es importante, no, de vuelta, no hay edades, obviamente, de vuelta, nadie pretende que una chica de 5 años en una clase como si estuviera en la universidad. Simplemente ir abriendo estos temas, abriendo los canales de comunicación para que muchas veces ellos mismos puedan hacer preguntas y a partir de ahí uno pueda hablar. Bueno, ahí es otro comentario sobre los libros. Esto está repetido. Hola Martín, consulta. En cuentas de inversión en brokers americanos, la cuenta inquilinos conjunta, supongo que es la joint tenants, evitaría liquidación judicial y evitaría las consecuencias fiscales. No. Ahí tiene una ventaja que no tenerla, pero no evita, no evita. Posterga el problema de algún caso, lo reduce, pero no lo evita para nada. Para evitarlo es una sociedad offshore y punto, para que sea simple. Eh, Buenas, Martín. Para quienes nos interesa en profundizar en las herramientas de planificación, además de tus libros y la diplomatura que ofreces en el SEMA, que espero participar, ¿hay alguna bibliografía o autores que recomienden? Mira, la verdad es que no hay, o sea, no es que yo no quiera recomendar. Estamos haciendo un curso ahora en San Andrés también, de posgrado, y me pidieron bibliografía obligatoria. Ni puse mis libros, o sea, los míos son optativos, obviamente, pero digo, no hay nada escrito, yo empecé a escribir por eso. Hay algunos artículos que uno puede. eh, de alguna manera leer, googlear y leer, pero libros de planificación patrimonial realmente no hay, y mucho menos en Latinoamérica. Hay algunos en Estados Unidos, más vinculados a la parte económica que a la parte jurídica, o quizás solamente a la sucesoria, pero ahí no hablan de seguridad jurídica, no hablan de un montón de cosas. Honestamente no hay, yo estoy escribiendo mi cuarto y último libro ahora, con esto me despido, que va a centrarse justamente en esto, en la riqueza intergeneracional, más que en las estructuras, en esto que estamos hablando hoy. Hola Martín, va a estar en Madrid para concentrar una entrevista en persona. Estoy la semana que viene en Madrid, salgo el sábado para Madrid, después voy a Buenos Aires. Este, escribinos y tengo la agenda, la verdad, colapsada, pero escribinos y tratamos de meter algo en algún lado. ¿Cuál es la diferencia con una LLC?
Claudia pregunta, no sé entre qué y una LLC, así que no puedo decir mucho. Si es con el trust que me preguntaste antes, la LLC está dentro de tu patrimonio, sigue siendo tuya y por ende sigue pagando impuestos, sigue siendo responsable por tus deudas. El trust no, sí es irrevocable y discrecional. Lorena, gracias a vos por haberte sumado. Quedan un par de comentarios nada más. ¿Podés mencionar brevemente qué objetivos se pueden alcanzar con mudanza internacional? Básicamente, la mudanza internacional nos permite vivir en un país con más seguridad jurídica, con lo cual eliminamos el tema de inseguridad jurídica y en general con un sistema de impuestos mejor, porque hay países que tienen un sistema de por sí mejor y hay países que tienen un sistema mejor para nuevos inmigrantes o nuevos residentes fiscales, con lo cual generalmente los dos problemas que más resolvemos es el tema impositivo y el tema de inseguridad jurídica. Acá recomienda Ignacio el millonario de al lado, es muy bueno, que describe bien el flujo de Toxic. Vamos, yo cuando hablé de libros me refería a planificación. El millonario de al lado es un excelente libro, yo lo leí varias veces y de hecho en mi último libro tengo casi una reseña de ese libro. El hombre más rico de Babilonia es otro libro que es muy bueno para leer. O sea, hay libros sobre riqueza y sobre educación financiera. Lo que no hay tanto es sobre planificación patrimonial. Última pregunta, ¿qué opinás respecto a los criptoactivos? ¿Es una opción válida para tener en cuenta para tener parte del patrimonio? Digo, yo no opino sobre cuestiones financieras, creo que eso es más para hablar con nuestro financiero. En lo personal, yo sí creo que los que están invirtiendo en criptoactivos porque piensan que van a estar toda la vida protegidos de la privacidad y ese tipo de cosas, olvídense porque ya hay un intercambio de información firmado, aprobado, que entra a regir en 2016. Así que no va a pasar por ahí. O sea, va a ser un tipo activo mucho más transparente, para los fiscos me refiero, que el cash o que otros activos financieros, que otros activos tipo inmuebles. O sea, que eso olvídense. Ahora, como inversión, sí, puede ser. Bueno, yo he invertido en criptoactivos y me parece que es interesante como tipo de activo, pero tenés que preguntarle a tu asesor financiero si justamente dentro de tu estrategia y tu objetivo de planificación financiera, el criptoactivo te cumple algún rol. Martín, para contar, dijimos la pregunta, tu mail o Untitled. Si tenés el Untitled, escribí Untitled sin problema. Si no, escribí a este, que lo vamos a levantar también. No hay problema. Encontrarme vas a encontrar. Francisco, último comentario que voy a leer. 110% de acuerdo con el involucramiento de los hijos en la planificación. Se genera mucho más compromiso, además de que tomen conocimiento de la estructura independiente del monto total del patrimonio. Es clave también tener un protector involucrado o un protector involucrado. Esa es mi experiencia con ustedes y estoy muy conforme. Gracias por insistir tanto con esta temática. Es fundamental que todos tomemos conciencia de lo importante que es planificar. Bueno, gracias Francisco, no estaba arreglado esto igual. Bueno, muchas gracias a todos, los dejo en libertad, es un poquito más de lo que pensé que iba a insumirles, pero bueno, nada, después van a recibir copia de esto que hablamos, de la presentación y seguramente el link para el video. Así que nada, seguimos en contacto, que tengan un excelente día. Adiós.